Escritor, cronista y artista plástico. 6 nominaciones a los premios Altazor, ganador del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. A los 62 años de vida, Pedro Lemebel deja ahí una historia y legado que ahora queremos también revisar y conversar. Y para eso nos acompaña Juan Carlos Faud, dueño de la librería Que Leo, a quien le damos las gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Germán? Bien, pues a ver, empezando ya un poco a hablar de historia de Pedro Lemebel. La primera pregunta, ¿cuál es el gran legado que a su juicio deja Pedro Lemebel? Yo creo que Pedro Lemebel, bueno, lo que ha ocurrido hoy día es muy impresionante, ver cómo las redes sociales, cómo lugares donde habitualmente no habita la literatura se transformaron como en un lugar de homenaje para Pedro Lemebel. Yo creo que ahí hay una gran pista respecto de lo que puede significar la figura de este gran escritor, que va mucho más allá de ser un gran escritor. Mucha gente podría evaluar su literatura desde un punto de vista, pero va tan ligado al movimiento de trinchera homosexual que probablemente esta amalgama de cosas, esta trinchera que él habitó, que él tomó el rifle y que él disparó, lo transforma en una figura cultural muy importante, por lo menos en los últimos 30, 40 años para nuestro país. ¿La gente se sentía identificada con él? ¿Algún grupo de la sociedad chilena, por lo menos, a través de las librerías, ustedes lo veían eso? Yo creo que Lemebel tiene un mérito que es inconmensurable desde el punto de vista de lo que hizo por la literatura chilena. La sacó de las 3 comunas típicas que habita la literatura. La sacó de Providencia, la sacó de Vitacura, la sacó de Los Barnechea, la sacó del Bosque y se fue a la marginalidad. Se comenzó, a partir de Lemebel, a hablar de las poblaciones. Por primera vez, mucha gente conoció los guetos donde habitaban los pobres y de verdad que por primera vez entendieron cómo huele la pobreza, qué se siente ser pobre, qué se siente ser tildado de marginal y de delincuente al mismo tiempo. Y a eso se le suma su condición de homosexual, que lo transforma a él en la periferia de la periferia, en el lugar probablemente menos escarbado por la literatura chilena, en la historia de la literatura chilena. ¿Y quizás uno de los pocos escritores que se atrevió a tocar ese tipo de temas a ese nivel, o no? Lo que yo creo, o lo que yo podría entender de Pedro Lemebel es que la literatura a él lo salva, la literatura a él lo redime. Es la única manera... Como su terapia, por decirlo. Claro, es la única manera que él, en su manifiesto lo dice. Probablemente la literatura es la única manera de reprimir, salir a matar gente. A partir de escribir, él no se dedica a colgar gente en la esquina como lo hubiera hecho si no hubiera tenido esta herramienta, o dedicarse a la prostitución homosexual sin haber tenido la herramienta de un lápiz y un papel. Es muy interesante lo que ocurre desde ese punto de vista de transformar la literatura en lo que realmente es, una manera de mostrar un mundo que el resto de los cohabitantes de esta ciudad no conocían. Ahora, él tiene una historia ahí bastante larga y de hecho estamos revisando imágenes donde están realizando su velatorio ahí en la iglesia de la Recoleta franciscana. Por ejemplo, cuando él era parte del colectivo Yeguas del Apocalipsis, que ya empezaba en los años 80, fin de los años 80, a realizar una serie de intervenciones urbanas y bien que quedaran, imagínate, estamos hablando de fines de los años 80, que crearon una sociedad que estaba bien estructurada en ese minuto. Eso lo supo mantener en el tiempo, en cada uno de sus escritos, o sea, él siempre, a su juicio, mantuvo una sola línea y cada vez más potente en términos de llamar la atención, de romper la normalidad, de poner ahí sobre la mesa a quienes muchas veces no tenían voz para poder transmitir ciertas ideas. ¿Eso lo logró plasmar constantemente? Yo creo que es por lo que lo vamos a recordar eternamente. ¿Es tan así eso? Yo creo que el hecho de que no se haya ganado el Premio Nacional de Literatura en una competencia justa, donde lo ponen junto con Skármeta, con otros escritores, si en algún minuto se lo hubieran entregado, probablemente uno no podría hablar de la consecuencia de Pedro Lemebel. O sea, que no se lo hayan dado, me parece que es lo más lógico en la trayectoria de Pedro Lemebel. Esto de mantenerse al margen desde que comienza hasta su último día, de entender que cuando se está acabando la dictadura viene una democracia que le parece que es un juego de niños, y entiende muy bien lo que va a ocurrir 20 años después en nuestro país y que él siempre va a estar al margen, habla de un escritor que nunca buscó una embajada, que puede ser una carrera que eligen otro tipo de escritores, que tratan de establecer su literatura como plataforma para otra cosa. Lemebel no, Lemebel siempre se mantuvo en la misma trinchera, incluso yendo más lejos, él siempre trató de ubicarse en el lado más equivocado que pudo.
que no lo dejaran entrar a los restaurantes. ¿Consciente o inconsciente? ¿Buscaba eso de adrede o no? Yo creo que también era parte también de su performance, que no lo dejaran entrar a ningún restaurante en Providencia donde se suponía que se encontraban todos sus amigos escritores. Es parte también de su performance, de decir, yo no voy a entrar a estos 5 restaurantes, o voy a ir a estos 5 restaurantes donde se supone que están todos mis colegas intelectuales y los voy a agarrar a botellazo y hacerlo, y que le prohíban la entrada de por vida. Es parte también de una consecuencia y de una manera de actuar tremendamente poética y que es muy difícil de encontrar. Hoy día, como que todo el mundo del arte, quizás es muy terrible decirlo, si no son financiados por algún fondo público, si no son financiados por algún mecenas que les patrocina su obra, prefieren tomar otro camino. Lemebel, como viene del mundo donde no existe nada, todo lo que conseguía era un paso adelante. Cada libro que le publicaron era algo que jamás imaginó, que su padre jamás imaginó, que su madre dolorosamente no esperaba nada de él. Entonces, entender esa lógica de esa vida es muy coherente al entender la definición de la vida de Pedro Lemebel. Ahora, uno podría traducir entonces un poco que en los escritos de Pedro Lemebel hay parte de la historia de Chile también ahí. Si uno empieza a mirar todos sus escritos, siempre desde un mundo de los voz sin voz, como se le ha tildado a ciertos sectores, uno puede empezar a rescatar quizás ahí elementos de la historia de nuestro país. Yo creo que lo que uno puede hacer con Pedro Lemebel es encontrar parte de la historia que nunca fueron contadas, que es como lo pasa el de la población siempre, que en algún minuto entiende que luchar contra la dictadura es parte de una fiesta, porque en la fiesta que viene tampoco lo van a invitar, y en la fiesta que viene, 20 años después, tampoco lo van a invitar. Cuando Lemebel les muestra eso a sus lectores, y cuando la gente entiende que el cabecita negra, que el que viene de la marginalidad absoluta, nunca va a encontrar un lugar en esta parte de la historia de Chile, se produce un acto de crueldad brutal. Pero de verdad que si uno va a la Pincoya y va a la Legua, donde nació Pedro Lemebel, va a encontrar eso, desesperanza. Y la única manera de divertirse es con la cumbia, y la única manera de pasarlo bien es enamorándose. Como él se enamora de los de su propio género, se transforma también en un agresor. Y como se transforma en un agresor, lo mantiene, lo explota. Trata de engancharse con heterosexuales para provocarlos. Los mira, los toca. Siempre desde el lugar más equivocado posible. ¿Qué es lo que buscaba Pedro Lemebel en general en sus escritos? ¿Llamar la atención a los gobiernos, al Estado, para que de alguna forma se haga cargo? ¿O eso tampoco le importaba? ¿Qué es lo que, a juicio de usted, habría buscado detrás de cada uno de esos libros? Yo creo que inevitablemente Pedro Lemebel, a pesar de toda su crítica, de todo su sarcasmo, de su poca piedad con los que tienen plata o con los que tienen poder, hay un gesto de amor que es lo que impulsa su literatura, que es abrazar a sus pares. En su manifiesto, en el manifiesto de Pedro Lemebel, que debiera ser una lectura, son 4 páginas, que debiera ser una lectura obligatoria de cualquier adolescente de este país, entiende desde una persona madura que van a venir otros como él, más homosexuales. Y cuando él dice van a venir más angelitos con una alita rota, ahí uno entiende que él está construyendo, él abre un paso, él enciende una mecha que concluye con un pacto de unión civil. ¿Buscaba dar casa en el fondo a quienes no la tenían? Buscaba que no la como introduciéndose dentro de los libros de él. Yo creo que buscaba comprensión, buscaba algo que es tan esencial en la discusión política de hoy, buscaba igualdad. Cuando el diputado Boric hace su mensaje del Pacto de Unión Civil hace 1 día, 2 días, y nombra a Pedro Lemebel como el que enciende esta mecha, como el primero en iniciar esta aposta para llegar a esta unión, yo creo que lo que hace Boric es darle un sentido a la literatura política enorme. ¿Qué hubiera pasado con todos los movimientos de liberación homosexual sin Pedro Lemebel? Sin que él les hubiera dado el orgullo de ser homosexual a todas esas personas que durante muchos años se reprimieron y no salieron del closet. Hubiera sido muy difícil que todas esas personas si no tuvieran el aval de Pedro Lemebel para decir, ok, soy gay y no pasa nada, y soy igual a ustedes, y no soy un enfermo, y nos morimos en un sidario en Mapocho, donde lo único que nos dan son aspirinas. Si él no grita esa verdad, probablemente todos los pasos que se han ido construyendo hasta el día de hoy se hubieran demorado mucho más.
Y para eso necesitaban, sin querer ponerlo como si fuese un héroe de la literatura, Pedro Lemebel fue el que inició un camino muy duro, muy áspero, y él pagó las consecuencias siempre. Fue único, ¿no? Yo creo que fue... es difícil emparentarlo con otro escritor, es difícil ponerlo... Por eso se lo pregunto. Sí, es difícil ponerlo... probablemente, claro, uno podría entender que después de Pedro Lemebel la literatura gay se transformó en una especie de nicho de mercado. Pero Pedro Lemebel escapa a esa literatura. Lo de Pedro Lemebel es mucho más que la homosexualidad, es la marginalidad absoluta en la que viven muchas personas. Como todo. Y él la muestra descarnadamente y también con mucho humor, que es lo que hace que durante todo este tiempo haya sido uno de los escritores chilenos más leídos en la historia de nuestro país. Juan Carlos, te quiero agradecer haber estado junto a nosotros y haber conversado un poco sobre Pedro Lemebel. Que esté bien. No, gracias.